Buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, este centro es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío, y lo hacemos difundiendo figuras, actividades e iniciativas como la que hoy nos trae aquí, este ciclo sobre una figura interesantísima como es Filón de Alejandría. Para hablarnos de él y de sus aportes al pensamiento de Occidente, que fueron realmente destacados, contamos con un gran amigo de este centro. Contamos con el profesor, el doctor Adolfo Reutemann, curador emérito del Museo de Israel. Adolfo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un gusto, Israel, y por medio de la Casa Sefarad de Israel poder llegar a vuestro público. Desde luego, estamos encantados de tenerte. Merece la pena destacar que este ciclo sobre Filón de Alejandría, de 3 sesiones, estamos ahora en la segunda, lo hacemos también gracias al apoyo de la editorial Trota, que también es una editorial con la que trabajamos muy a menudo. Así que, sin más por nuestra parte, vamos a hacer la palabra al doctor Reutemann para que continuemos con ese ciclo en esta segunda sesión. Gracias. Bueno, amigos, como nosotros vimos en el primero de los encuentros, el propósito fue presentar a este gran pensador, Filón de Alejandría, en su contexto geográfico, cultural, como fue la ciudad de Alejandría, y en la medida de lo posible, a partir de sus escritos tan voluminosos, tratamos de extraer algún tipo de información eh, de carácter biográfico sobre su educación e incluso también cómo él evaluaba su identidad judía en los marcos de la sociedad grecorromana. En esta segunda charla nosotros nos vamos a centrar ahora específicamente en la obra y exégesis de Filón de Alejandría. Y específicamente lo que quiero hablar ahora es sobre la obra de Filón. Se ha discutido mucho sobre el contexto social en el cual estas obras habrían tenido su origen. Algunos sugirieron que las mismas habrían sido escritas a título personal y para su exclusiva satisfacción intelectual, como es en el caso de las meditaciones del emperador romano Marcos Aurelio, ¿sí? Conocido como el gran emperador filósofo del siglo II de nuestra era. Sin embargo, las variaciones presentes en las obras mismas sugieren que sus composiciones presuponen múltiples audiencias, como el caso de un proseuge, que era la manera en que, o una de las maneras como se llamaba a la sinagoga en el mundo grecorromano, que en griego significa la casa de oración, o una escuela privada de su propiedad, en donde se les enseñaba exégesis y filosofía a los jóvenes judíos. Es decir, que en el caso de Filón, nosotros tenemos los resultados de su producción intelectual, pero no nos cuenta Filón mismo en qué oportunidades precisamente esos escritos habían nacido. Es decir, cuál es el contexto de vida, el Leben en el cual habían nacido estos pensamientos y esta exégesis. En cuanto al contenido de las obras, las mismas se pueden clasificar en tres grupos. Un primer grupo comprende 5 tratados filosóficos, como es el caso de la obra llamada Sobre la eternidad del mundo, en donde critica la concepción estoica sobre una periódica destrucción del mundo. El tema capital de su pensamiento filosófico fue el de Dios y la relación de éste con el mundo. Especialmente importante e influyente fue la doctrina filónica del logos, considerando su función como la de un intermediario por medio del cual Dios se había servido para hacer el mundo a través de los modelos de las ideas inteligibles. Obviamente, en los marcos de este mini curso, no es posible desarrollar todos estos temas de carácter filosófico, pero aquí es necesario mencionar que esta doctrina del logos tuvo un impacto muy importante en el pensamiento cristiano antiguo, precisamente porque la figura de Jesús fue precisamente asimilada con este concepto de logos, y esta noción
de intermediario, también sirvió para los teólogos, filósofos cristianos utilizar el paradigma filoniano para entender el carácter de Jesús como parte de lo que luego va a formar en la teología cristiana el concepto de Trinidad. Es decir, que en este caso Filón le dio a los primeros cristianos un marco conceptual para analizar y evaluar filosóficamente la condición de Cristo. Los tratados filosóficos se caracterizan por no haber en ellos casi alusión alguna a las escrituras, proveyéndonos de una información inigualable para el estudio de la filosofía helenística en general. Es decir, que como nosotros vimos antes, Filón, desde la perspectiva de vida de Filón, en realidad era un griego y un judío a la vez. Y por lo tanto, en cuanto tiene que ver con lo griego, en este caso los escritos de Filón, estos escritos filosóficos, son una verdadera expresión del pensamiento griego de su época. Y en ese sentido, Filón, junto con otros pensadores del mundo grecorromano, nos permite evaluar cómo el pensamiento de la época helenístico-romana evaluaba concepciones como la idea del mundo, la idea de Dios o la idea de creación. En estos escritos, Filón hizo uso de los géneros literarios propios de la tradición filosófica, como el caso de la aritmología, de los diálogos o del discurso, presuponiendo una audiencia con conocimientos sólidos de la filosofía de la época. Es decir, a partir del carácter literario y de los topos, es decir, de los temas tratados en estas obras de Filón, podemos nosotros suponer cuál era el tipo de público y de aquí probablemente el contexto en donde esos escritos realmente se desarrollaron, presuponiendo que lo que nosotros recibimos como escritos probablemente nacieron por ahí como clases que Filón había precisamente, o discursos que Filón había pronunciado ante un público tan sofisticado. Un segundo grupo presenta obras de carácter histórico-apologético, como es el caso de Flaco y sobre la embajada de Cayo, que, si recuerdan ustedes, al final del primer encuentro hicimos alusión precisamente a esta visita tan dramática que hizo Filón de Alejandría a Roma para encontrarse con Cayo Calígula, el emperador, en esos años, en donde, como ya fue mencionado más arriba, Filón aludía a las tensiones políticas, sociales y religiosas de su tiempo, y en las cuales él jugó un papel importante como representante del judaísmo alejandrino. Asimismo, nuestro autor nos dejó una obra singular llamada La vida contemplativa, en donde describía la vida ascética de los terapeutas, quizá un grupo de judíos esenios. Por cierto, no todos consideran lo siguiente, por ejemplo, esta idea de que los terapeutas mencionados por Filón, y por cierto, es el único testimonio que tenemos sobre este grupo, era un grupo judío. El gran estudioso del judaísmo de la época intertestamentaria, los rollos del Mar Muerto, incluso los orígenes del cristianismo y específicamente Jesús, el ya fallecido Geza Vermesh, estaba convencido que los terapeutas eran precisamente esenios en Egipto, pero otros investigadores, por ejemplo, creen incluso que probablemente fueron un grupo de terapeutas judaizados por Filón. Pero como sea, este testimonio es muy importante porque sobre estos terapeutas nos dice que se habían retirado del mundo para vivir en las afueras de Alejandría, próximo al lago Mariotis, con el propósito de dedicarse día y noche a la contemplación y el estudio de la ley. Veamos a continuación un pasaje de esta obra en donde Filón describe la vida diaria de estos hombres y mujeres durante la semana de actividad espiritual. Y aquí les traigo un ejemplo para ver este testimonio que, como dije, es un testimonio único de este grupo, del cual no existe ningún otro testimonio literario conocido en las fuentes antiguas sobre este grupo, que permite iluminar tal vez conexiones entre grupos
ascéticos de la tierra de Israel, como dijimos por ahí, los esenios, que están por algunos asociados, entre los que yo me sumo con la comunidad del Mar Muerto, esa comunidad que está detrás de los rollos de Qumran, y en este caso un grupo en Alejandría. Y dice lo siguiente sobre ellos: en cada residencia hay una habitación sagrada que se llama santuario o monasterio. Y aquí les agrego una nota que es de destacar, que Filón utilizó aquí un vocablo sin antecedente alguno en la lengua griega: monasterión. Es decir, podemos decir en este caso que Filón hace un aporte excepcional a la lengua griega, porque él es el primero que acuña este término, y a partir del siglo III en adelante, esta palabra sería utilizada en su sentido cristiano, a saber, la residencia de un monje solitario o ermitaño, ¿sí? Y aquí vemos otra conexión interesante de Filón con el cristianismo antiguo. Entonces, continuando, dice que los terapeutas residían en una habitación llamada santuario o monasterio, en el que en soledad se perfeccionan en los misterios de la vida consagrada, sin introducir ni bebida ni alimento, ni nada de las cosas que son necesarias para los cuidados del cuerpo, sino leyes y oráculos pronunciados por profetas e himnos, y los otros escritos que acrecientan y perfeccionan la ciencia y la piedad. Y aquí, por cierto, es interesante porque en esta frase o en esta cita, aquí hace alusión, si se quiere, a los materiales que ellos estudiaban, estos ascetas en soledad, y habla de leyes, de oráculos de profetas y de himnos, y algunos creen ver una alusión a la división tripartita de las escrituras, que por cierto, para entonces todavía no existe la Biblia como colección definitiva de los escritos sagrados, pero sí ya estamos en un momento en que empieza a conformarse esta colección, que de manera tradicional tiene tres partes: el Pentateuco, que sería equivalente a la mención aquí de leyes, a la parte de los profetas, y él alude aquí a los oráculos, y a los himnos, que sería la tercera sección de los hagiógrafos en la Biblia hebrea, donde están, por ejemplo, la obra de Salmos. Es decir, que algunos creen que este testimonio de Filón nos daría a entender que ya para entonces ese paradigma de la división tripartita de las escrituras ya estaba en existencia. Y luego continúa diciéndolo así: tienen la costumbre de rezar 2 veces al día, al amanecer y al atardecer. Al salir el sol ruegan por un buen día, bueno de verdad, para que la luz celestial llene por completo sus inteligencias. Y llegado el ocaso, ruegan para que el alma, liberada por completo del lastre de las sensaciones y de la turba de cosas sensibles, replegada en su propio Sanedrín, y aquí en Filón, el Sanedrín o Tribunal Superior, que es una institución de Israel, y precisamente tenía una de sus lugares de residencia en el propio Templo de Jerusalén, en Filón es una metáfora preferida por Filón para significar el tribunal de la inteligencia. Continúe la búsqueda de la verdad. Y para terminar entonces esta información sobre este grupo, aquí dice así Filón: tal ejercicio les ocupa por completo el tiempo que va del amanecer al atardecer. En efecto, leyendo las Sagradas Escrituras, buscan la sabiduría que hay en la filosofía de sus padres mediante el estudio de las alegorías, pues entienden que las expresiones literales son símbolos de una naturaleza escondida que se revela en concepciones subyacentes. Es decir, como dijimos, no tenemos ningún otro testimonio más que el de Filón sobre este grupo, y muy probablemente algunos de los detalles de Filón reflejen más el pensamiento filoliano que la verdad histórica. Pero de todas maneras, es muy probable que él esté describiendo una realidad histórica, y en este sentido, la importancia de este grupo ascéptico en Alejandría, que como ven tiene elementos que nosotros llamaríamos elementos monacales, podrían servir de alguna manera como eslabón para conectar, por un lado, a los esenios de la tierra de Israel con los futuros monjes
y recordando que el fenómeno monacal comienza en el siglo III, siglo IV, con San Antonio y San Pacomio en Egipto. Y por lo tanto, de aquí el testimonio filoniano es muy importante para tratar de entender este desarrollo de la espiritualidad occidental. Otra obra sobre los esenios de Filón se perdió y no nos llegó a nuestras manos, pero un capítulo breve sobre este grupo palestinense está testimoniado en otro de los tratados de Filón, Todo hombre bueno es libre. Y aquí es importante porque el testimonio de Filón sobre los esenios se suma a otros dos testimonios que nosotros tenemos sobre los esenios, como es el caso de Flavio Josefo, es el judío de origen sacerdotal de Jerusalén, de fines del siglo I, y un contemporáneo de él, el gran geógrafo y jefe de la flota naval romana Plinio el Viejo. Son los únicos tres testimonios en que en sus obras tenemos referencia a los esenios. Así que en este sentido, también Filón, entre otros aportes, también hace un aporte muy grande al conocimiento de la sociedad judía del siglo I de nuestra era. Finalmente, unos fragmentos de una apología de los judíos, llamado Hipotéticas, nos llegaron por medio del renombrado historiador cristiano Eusebio de Cesarea en su obra fundamental Preparatio Evangelica. Y aquí es importante también ver cómo los cristianos, en última instancia, fueron un canal por medio del cual se preservaron los escritos de Filón, que como dijimos en el primer encuentro, ningún testimonio de Filón nos llegó a través de los judíos, sino gracias precisamente a los cristianos. El público implicado en estos escritos es uno de carácter no judío, sin excluir la posibilidad de que judíos hayan leído y usado los mismos con fines apologéticos. El último grupo de obras es el más voluminoso de todos, en donde Filón se centró en torno al estudio y comentario de las escrituras judías, especialmente el Pentateuco, a partir de la traducción griega de los 70. Y estos comentarios pueden ser agrupados en tres distintas series. El primero de este grupo son comentarios o cuestiones al Génesis y al Éxodo, en los cuales Filón ofrecía un comentario sencillo y continuo del Pentateuco, explicando brevemente los libros de Génesis, del capítulo 2, versículo 4, al capítulo 28, versículo 9, y del libro del Éxodo, del capítulo 6, versículo 2, al capítulo 30, versículo 10, frase por frase, tanto el sentido literal como el alegórico de los mismos. Esta forma literaria tenía su antecedente en Aristóteles, pero ya autores judíos anteriores a Filón, como Demetrio y Aristóbulo, habían recurrido a ella para tratar las escrituras. El carácter de estos comentarios lleva a concluir que esta serie de obras reflejaría los resúmenes o notas de las aclaraciones o prédicas que Filón habría pronunciado en la sinagoga, tras la lectura de los pasajes determinados para el día en cuestión, orientados a estudiantes en los comienzos de sus estudios. Es decir, nosotros ya conocemos para esa época la práctica de leer las secciones del Pentateuco, por lo menos los días sábados, en el Shabbat judío. Y entonces, según se cree, muy probablemente, cuando se leían esas secciones del Pentateuco, obviamente había preguntas y cuestiones para aclarar, y según algunos creen, estos comentarios de Filón nacieron precisamente en esa realidad sociocultural, en donde después o durante la lectura había comentarios con el propósito de poder entender algunos pasajes o eventos oscuros, y en ese contexto nacieron precisamente estos comentarios. La segunda categoría son los de la exposición de la ley, que son 10 tratados, en donde ofrecía una detallada y sistemática interpretación de tono apologético de la Torá o ley en su más variado sentido, tratando como la creación y los patriarcas, el decálogo, las prescripciones legales, rituales y de pureza, la vida moral o las virtudes, los premios y castigos. En este caso, los comentarios de las escrituras son muy extensos, alternando el uso de interpretaciones literales y alegóricas, similares en su carácter a las reescrituras de las escrituras. Este
este género literario que llamamos la reescritura de las escrituras o versiones parafrásticas de las escrituras, era un género literario que se había transformado en muy popular en el judaísmo de esa época, y encontramos testimonios de este género literario, por ejemplo, en la literatura intertestamentaria judía, como es el caso, por ejemplo, del libro de los Jubileos o el apócrifo del Génesis, hallado entre los rollos del Mar Muerto. Estos tratados suponen como lector ideal tanto al judío culto y helenizado, como así también al pagano interesado en conocer a fondo el judaísmo. Y luego tenemos una tercera categoría, la interpretación alegórica, que son 21 tratados, en donde Filón presentaba una detallada y compleja exposición que se extiende desde Génesis 2, versículo 1, a Génesis 41, versículo 24. Recurriendo al uso de la técnica exegética de la alegoría, Filón interpretó en estas obras la historia temprana de la humanidad y la vida del patriarca Abraham, en términos de la vida moral y de la búsqueda religiosa del alma. Estos tratados son de un carácter denso y complejo, en donde se combinan cuestiones de tipo místico-religiosas, filosóficas, morales o políticas, suponiendo un público sofisticado y avanzado en el conocimiento de las escrituras y el pensamiento filosófico. Y podemos decir realmente que esta sección es tal vez la más compleja, la más densa de toda la obra filoniana. Y entonces, llegando a este punto, me parece muy importante ahora centrarme en la última parte del encuentro de hoy, en el método hermenéutico, es decir, el método que adoptó Filón de Alejandría para develar los sentidos ocultos de las escrituras. Como lo adelantamos más arriba, Filón no habría sabido hebreo o arameo. Su texto bíblico era la traducción de los 70, asumiendo como presupuesto fundamental que las escrituras estaban divinamente inspiradas y que el Pentateuco había sido escrito por el mismísimo Moisés. Él estaba convencido de que este último había sido un tipo de filósofo griego que había fundado una escuela de pensamiento, hairesis, que con el tiempo ese término en Occidente terminó convirtiéndose en el término de herejía, ¿sí? Pero originalmente no es un término peyorativo, sino que simplemente tiene por propósito llamar así a una escuela de pensamiento, como podía ser, por ejemplo, el pensamiento neoplatónico o pitagórico, de la cual el pueblo judío era su discípulo. Por ello, a su entender, las escrituras contenían toda la sabiduría necesaria para llevar una buena vida dedicada a Dios. Es decir, que aquí vemos precisamente que, por un lado, él se sentía firmemente comprometido con su judaísmo, con la tradición de Israel y con la santidad de las escrituras. Y por el otro lado, también como filósofo trataba de recuperar la profundidad filosófica que, según él, estaba presente en los escritos sagrados de Israel. Un postulado fundamental en su método exegético era suponer que el texto sacro, como no se podía esperar de otra manera de una composición inspirada por Dios, poseía varios sentidos. En tanto tal, las historias y las leyes en las Sagradas Escrituras no podían ser falaces o irracionales, sino antes bien debían tener niveles profundos de significado oculto con una dimensión espiritual. Es decir, esto era un principio axiomático en el pensamiento filoniano. Es decir, no podía ser que el escrito sagrado de Israel y fundamentalmente el Pentateuco fuera simplemente una colección de historias nimias sobre patriarcas o sobre el pueblo de Israel, o, como también sabemos, una colección de materiales legales. Es decir, seguramente había un mensaje o mensajes ocultos detrás del texto. A su juicio, estos sentidos ocultos coincidían en una buena parte con lo mejor de la filosofía griega, tomando de ella conceptos o ideas como ser la importancia simbólica de ciertos números, por ejemplo, inspirado en el pitagorismo, la doctrina sobre las pasiones en el hombre, en el estoicismo, o la teoría sobre la existencia de un mundo de ideas, platonismo. Es decir, como vemos, el pensamiento filoniano, y en este caso la exégesis de las escrituras, es un intento monumental de tratar de establecer vasos comunicantes entre lo judío y entre lo universal del mundo grecorromano. La lectura alegórica de las escrituras por parte de Filón tenía su precedente en la alegorización helenística de Homero y Hesíodo,
por medio del cual el erudito griego Tiágenes de Regio del siglo VI antes de nuestra era, y luego los estoicos, trataron de salvar del ridículo y del escándalo los relatos descabellados, grotescos e incluso inmorales sobre los dioses presentes en obras como la Ilíada y la Odisea. Es decir, que en este caso, el uso de esa técnica hermenéutica no era original en Filón. En realidad ya era conocida en el mundo griego como una estrategia para salvar los escritos, si se quieren, de Homero. Pero en este caso, la originalidad de Filón fue utilizar esa estrategia precisamente ahora para la interpretación del Pentateuco, el libro sagrado de Israel. El principio rector de este método exegético era afirmar que una imagen o palabra tenía un significado más allá del sentido literal, distinguiendo metodológicamente en un relato entre el texto plano, la apariencia, y el plano simbólico, que sería la verdad. Es decir, que Filón no reniega del sentido literal del texto, pero eso lo ve como algo básico. Es lo que trata de bucear, en explorar, es el sentido más profundo que se esconde detrás de ese texto. Este tipo de lectura aristocrática suponía que solo los sabios estaban en condiciones, después de una paciente búsqueda, de alcanzar las verdades ocultas escondidas por detrás de un relato, revelando la intención oculta del autor. Es decir, obviamente, Filón no pensaba que cualquier lector podía llegar a ese nivel de comprensión, sino solamente lectores avispados, como en el caso de Filón, podían bucear dentro de un texto y llegar a estos niveles ocultos detrás de su sentido literal. De esta manera, pues, una narración sobre las batallas de los dioses era interpretado como una enseñanza astronómica, interpretando el mismo como aludiendo a un combate entre elementos, a saber, Apolo significaba el fuego, Poseidón el agua y Hera el aire. Siglos antes de Filón, otros sabios judíos de Alejandría, como Aristóbulo y los autores de la Carta de Aristeas y Sabiduría de Salomón, que forman parte de estos escritos que fueron preservados de lo que llamamos la literatura helenístico romana, habían recurrido específicamente a la exégesis alegórica para sortear dificultades del texto bíblico. Es decir, que también la adopción de esta estrategia de la alegoría no era original de Filón. Lo que es en Filón original es obviamente el contenido de sus interpretaciones y además el volumen de estas exégesis. Sin embargo, a diferencia de sus antecedentes que trataban de salvar del absurdo o del escándalo algún que otro pasaje escabroso de las Escrituras, en contradicción a veces con la experiencia y con la ciencia, la interpretación alegórica de Filón tuvo un carácter totalizante, suponiendo la armonía universal entre todos los componentes del discurso bíblico, las historias y la legislación de la Torá. Para ejemplificar la manera en que Filón leía un texto aplicando su método alegórico, vale a cuento su interpretación de la serpiente del paraíso. Aquí elegí un texto que me pareció muy sugerente porque precisamente podemos entender por qué Filón se vio motivado a entender alegóricamente la figura de la serpiente, porque por supuesto le habría parecido ridículo a Filón que un texto en donde se menciona y se cuenta sobre una serpiente parlante, que recuerda mucho textos mitológicos, forme parte de los libros inspirados y sagrados de Israel. Es decir, de acuerdo a la presuposición de nuestro sabio, el Pentateuco no habría querido relatar ciertamente las peripecias de un reptil parlante a la usanza de los relatos míticos de los antiguos. Es decir, él no podía por principio aceptar que ese fuera precisamente el propósito del texto en Génesis capítulo 3, sino en verdad enseñar por medio de este personaje una verdad oculta para el beneficio de la espiritualidad humana. Es decir, y en este sentido podemos decir que Filón se adelantó en siglos a lo que luego vamos a encontrar, por ejemplo, en el pensamiento freudiano, que no podía aceptar que simplemente una persona soñara, digamos, sueños con historias en muchos casos incomprensibles y realmente inaceptables para la razón, y por eso él también suponía que detrás de los sueños hay realmente
mensajes ocultos, en este caso, obviamente, que tienen que ver con la vida inconsciente de los hombres. Y podemos ya entender que entonces esa lectura freudiana de los sueños, de alguna manera, también tiene como su primer antecedente en los escritos y alegorías de Filón de Alejandría. Y veamos entonces qué tiene para decir sobre la serpiente Filón. Y así escribe. Y comienza citando Génesis 3, versículo 1, la serpiente era el más astuto de todos los animales sobre la tierra que el Señor Dios creó. Y dice sobre ese versículo Filón, una vez que habían sido creadas dos cosas, intelecto y sensibilidad, y aquí se refiere a los primeros hombres, intelecto vale por Adán y sensibilidad por Eva, y estando estos desnudos, según la figura expuesta, existió la necesidad de mandar a ambos un tercero, el placer, que une para la aprehensión del inteligible y de lo sensible. Es decir, empezamos a ver ahora la manera en que Filón ahora trata de decodificar el significado alegórico simbólico de la serpiente al decir que la serpiente alude precisamente al concepto de placer. Pues el intelecto separado de la sensibilidad no podría percibir un vegetal, un animal, una piedra, una madera o un cuerpo en su conjunto, ni la sensibilidad sin el intelecto captar lo perceptible, puesto que en efecto era necesario que ambos comenzaran a unirse para consolidación de lo ya existente. ¿Quién los hizo estrechar si no fue un tercero, un lazo de amor y de deseo, el placer que es primero y poderoso al que simbólicamente precisamente se unió a la serpiente? El Dios plasmador de vida produjo el orden de modo enteramente bello. Primero el varón, el intelecto, lo más antiguo en el hombre, y después la mujer, la sensibilidad, y luego, en tercer lugar, el placer. En potencia, sus edades difieren solo en el nivel literal. En el cronológico son contemporáneos. El alma contiene todas las cosas a la vez, si bien unas en acto y otras en potencia, aunque todavía no hayan alcanzado su perfección. Se compara el placer con una serpiente porque el movimiento es zigzagueante y tortuoso como el de una serpiente. Y así es el placer. Primeramente se enrolla de 5 maneras, pues los placeres se aglutinan a través de la vista y también del oído, del gusto, del olfato y del tacto. Pero los más vehementes e intensos ocurren en las uniones con las mujeres, por las cuales la reproducción de lo semejante se lleva a cabo. Y por eso decimos que el placer es tortuoso, no solo porque se enrolla en torno de todas las partes de lo irracional del alma, sino también porque se enreda en torno de cada una de sus partes. Por ejemplo, a través de la vista se originan placeres artificiosos. Toda pintura, escultura y tantas otras creaciones hechas con arte deleitan la vista. También los cambios de los vegetales, cuando germinan, florecen y dan frutos, y la hermosura multiforme de los animales. Igualmente placen al oído la flauta, la cítara y toda clase de instrumentos, las melodiosas voces de algunas criaturas irracionales, como las golondrinas, los ruiseñores y los demás pájaros, dotados por la naturaleza de un canto musical, la grata voz de seres racionales, de los cantores que exhiben su arte en la comedia, en la tragedia y en todas las demás representaciones teatrales. Como puede notarse en esta interpretación, el estilo literario de Filón era muchas veces confuso, oscuro y excesivamente retórico, recurriendo al uso de comparaciones muchas veces forzadas. La intención final de este sabio alejandrino era ofrecer a sus connacionales judíos una base filosófica sólida para la comprensión de las Escrituras, probando a su entender la profundidad de las enseñanzas morales y religiosas presentes en ellas. En igual sentido, su hermenéutica tenía por propósito elevar los escritos sagrados de los judíos ante los ojos de los paganos, transformando el judaísmo en una cultura racional y venerable, no menos válida que la civilización helenística. Es decir, en este sentido podemos ver que la interpretación exégesis filoniana de las escrituras tiene en última instancia también no solamente un objetivo filosófico, reflexivo, sino también apologético. Es decir, en este caso, demostrar la enorme sabiduría que se esconde detrás de las escrituras sagradas de Israel. En palabras de Antonio Piñero, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, que por cierto me sirvió mucho para el análisis de esta sección en esta clase, escribió así el profesor Piñero: al hacer del documento santo de la comunidad religiosa judía, es decir, el Pentateuco, un libro también griego y universal,
se cumplía lo que en todo el helenismo había ya pretendido la anterior literatura sapiencial judía: unir sabiduría religiosa con el logos filosófico. Esta lectura alegorizante de las escrituras por parte de Filón no tuvo eco en la tradición judía, pero por esos contrasentidos de la historia, los cristianos adoptaron con ambas manos las estrategias hermenéuticas de este sabio a partir del siglo II de nuestra era, cuando creyeron descubrir concomitancias entre el logos de Filón y el cuarto evangelio, que aparece en el prólogo, donde se habla del logos, de la palabra que se transformó en carne. O se inspiraron en su interpretación alegórica de los libros sagrados para encontrar en el Antiguo Testamento anticipaciones del Cristo en figuras y tipos presentes en él. Los padres de la Iglesia, como Orígenes, Clemente de Alejandría y Ambrosio de Milán, hicieron su fruto de esta hermenéutica, encontrando inspiración en los antecedentes de Filón para el posterior desarrollo de la exégesis y la filosofía cristianas. Como en el caso de Flavio Josefo antes visto, también en el caso de Filón los judíos lo ignoraron durante siglos, tal vez por haber sido considerado por rara paradoja, el primer teólogo cristiano. Y de esta manera entonces terminamos nuestra segunda clase, este segundo encuentro sobre Filón, y la próxima clase ya bucearemos y exploraremos de manera específica un tema que creo que será muy interesante para ustedes, que es la simbología de Sara, la matriarca de Israel, en el pensamiento y exégesis de Filón. Muchísimas gracias.